Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a quitar lo que es la cuenta de Google. Vamos a utilizar un proceso fácil y sencillo. Recomendación siempre ver el video tutorial paso a paso para que puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de tu dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es darle el recorrido al dispositivo para que ustedes puedan ver que está totalmente bloqueado. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta. También le vamos a explicar de dónde van a poderlo descargar. Este dispositivo cuenta con un código PIN también, con un bloqueo de pantalla. Bueno, esta es la herramienta que vamos a utilizar hoy en este video tutorial. Recomendación, antes que ustedes vayan a ejecutar esta herramienta está actualizada. Antes de ejecutar esta herramienta vamos a desactivar lo que es el antivirus temporalmente para que te dé ejecutar la herramienta y así no te pueda bloquear. También en la página oficial tenemos lo que son los drivers para que ustedes puedan descargarlo e instalarlo en la PC. Bueno, dicho esto, Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos lo que es al navegador. Ya cuando ustedes estén aquí en el navegador, van a escribir lo siguiente. Prestar mucha atención a este video tutorial. Escribimos Davisel. Vamos a escribir Davisel, así como suena, davisel.com. Así como aparece ahí, van a escribir tal cual. Luego le dan enter y te llevaría lo que es a la página principal. Como pueden ver, aquí aparece de primero, aquí aparece, esta es la página oficial. Aquí también vamos a seleccionarla, seleccionamos la página. Bueno, lo primero que vamos a hacer es bajar, vamos a buscar la herramienta. Aquí va a aparecer donde dice apps de Ibicel. Vamos a seleccionar esa opción. Luego le damos aquí en cerrar. Listo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir bajando. Y aquí vamos a seleccionar la herramienta. Vamos a descargar esta herramienta. Podemos darle clic aquí o acá en alguno de los dos lados y nos llevaría a lo que es a la descarga. vamos a conectar lo que es el dispositivo. Ya está conectado. Vamos a ver si ya lo reconoció la herramienta. Vamos a darle clic aquí. También le damos clic acá para actualizar los drivers. No lo ha reconocido, entonces vamos a voltear el cable como es tipo C. En algunos dispositivos a veces puede que hay que cambiar de cable. Vamos a darle nuevamente. Ya aquí lo ha reconocido. Listo. Como pueden ver tenemos varias opciones. Depende aquí de toda la seguridad. Van a seleccionar su dispositivo. Yo voy a empezar. A mí me gusta empezar siempre probándolas todas. Bueno, nos vamos a llamadas de emergencia. Escribimos asterisco numeral. Y nos llevaría lo que es al modo test. Como pueden ver tenemos tres opciones. Ahí me gusta siempre probarla toda. En algunos dispositivos puede que cuando el mismo programa te indica cuando ya está activado lo que es el ADB, voy a ejecutar el primer programa, la primera opción. Si no te funciona esta, entonces la segunda, o si no la tercera. Tenemos tres opciones. Como pueden ver aquí ya nos dice el mensaje que ya está activado. El ADB está activado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si te sale que está activado, entonces te vas a la última opción. Le das a la última opción, le das clic, luego le das clic aquí, le das en permitir. Ya cuando le das en permitir, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a seleccionar nuevamente la última opción. Vas a seleccionar esa última opción y automáticamente el dispositivo lo que va a hacer es reiniciarse. Cuando ya se reinicie por completo, enseguida te lleva lo que es a inicio. Y cuando ya estamos en inicio, ya lo que tenemos que hacer es configurar lo que es nuestro dispositivo. A veces, cuando inicia el dispositivo completamente, a veces te queda espabilando. Pero digamos que te quede así espabilando, como me va a aparecer a mí aquí, entonces lo que tenemos que hacer es formatearlo. O reiniciarlo. Primero lo vamos a reiniciar. Reiniciamos primero el teléfono. Luego que ya nosotros lo reiniciemos, entonces, y nos deje entrar, porque aquí no me va a dejar entrar, entonces lo que tengo que hacer es reiniciar el teléfono. Cuando ya lo reinicie,
Y cuando ya me deje entrar, entonces lo que tenemos que hacer es irnos a lo que es ajuste acerca del teléfono, y ahí le vas a dar en restablecer. Cuando ya restablezca, ya el dispositivo te quedaría como un dispositivo totalmente nuevo.